Bueno, pues continuamos con nuestro espacio, en esta ocasión pues abriendo una ventana a la literatura, una ventana al mundo cultural. Vamos a hablarle de un libro muy interesante titulado El milagro de los Bryan, de la autora Guadalupe Echelbaum, que la tenemos ya aquí en nuestro plató. Bienvenida, Guadalupe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El milagro de los Bryan, ¿no? Tu última obra literaria. Cuéntanos Sí. lo que nos quieres contar con esta historia. Pues El milagro de los Bryan trata de los Bryan, como bien. Es una familia, ¿no? Los Bryan. Es un matrimonio. Un matrimonio, ajá. Pues muy bien avenidos, viven en Vancouver, bueno, cerca de Vancouver. La novela transcurre por Whistler, que es una estación de esquí, el Parque Natural Garibaldi. Hago hincapié en esto porque es que realmente el paisaje donde transcurre es muy importante, es casi un personaje más de la novela. Y el matrimonio Bryan vive en ese lugar maravilloso, y ellos quieren tener un hijo y no lo consiguen. Esa es un poco como eso les afecta, ¿no? Y por otro lado, algo que parece que no tiene nada que ver, hay un ser extraño que despierta en la montaña. Ajá. Entonces las historias transcurren paralelamente, de manera que se sabe que va a haber algo, que en algún momento van a relacionarse, pero no se sabe bien cómo. Entonces lector, es, ¿no?, muy intrigante, sí. Guadalupe, el ser extraño sé que no existe, pero el paisaje y todo lo que nos has descrito, ¿eso es real? Sí, sí, todo es real. Me documenté mucho para esta novela y, claro, y me hace mucha ilusión que la gente que la lee se cree que he estado allí, pero no. Claro, porque hay que decir que escribir un libro tiene muchísima labor de documentación previa, sí, ¿no?, a lo que es el hecho de escribir, ¿no? Claro. Sí, hombre, unos más y otros menos, pero en este caso bastante, vaya. Y por ejemplo, las historias, Guadalupe, ¿tú sueles planificar las historias antes de escribirlas? ¿Te haces un esquema, una idea mental en la cabeza, o a lo mejor conforme vas escribiendo, pues no sé, van surgiendo pues capítulos nuevos o algo? ¿Cómo sueles estructurar una novela a la hora de escribir? Yo soy lo que se dice de brújula, es decir, una escritora de brújula. ¿Eso qué significa? A ver, Guadalupe. Quiere decir que tú señalas, tienes como una dirección, ajá, pero no sabes exactamente. A ver, o sea, también varía mucho de una novela a otra, pero en general sé una parte y otras cosas las voy dejando un poco a que durante el proceso creativo van surgiendo. ¿Y se piensa en el público también a la hora de escribir una novela? ¿Tienes a lo mejor un público objetivo que digas, pues quiero escribir, hombre, por ejemplo, para el público infantil está claro, ¿no? Pero a lo mejor se escribe para un público determinado o no se suele hacer. ¿Cómo sueles hacerlo? Bueno, cada escritor es de su padre y de su madre. Claro, claro, yo te pregunto en... Yo no suelo tener eso mucho en cuenta. A mí se me ocurre una historia y según de lo que trate, porque escribo géneros muy diversos, pues me pide pues una manera de contarlo u otra, pero no pienso mucho en el público. ¿Cuánto tiempo, Guadalupe, sueles dedicar a escribir? No sé si te lo pones por rutina todos los días o esto es como cuando te venga la inspiración. ¿Cómo lo haces, Guadalupe? 50-50, o sea, sí, ¿no? hay todo un proceso como previo al hecho de sentarte a escribir, en el cual pues no solo te estás documentando, sino que yo por lo menos pues voy apuntando ideas o incluso escribiendo fragmentos, pero que está todo como un poco en el aire, ¿no? Como un montón de cosas así girando en la cabeza, y cuando ya me pongo a lo que es redactar la novela, ahí sí necesito una constancia y una rutina. Porque yo no he escrito nunca, pero yo me imagino que esto será, pues que no directamente, será como un borrador, ¿no? Después se irá pasando a limpio, ¿no? Todo, claro, todo irá cambiando. La escribes y luego hay que corregirla. ¿Y te ha pasado a lo mejor, Guadalupe, pues que has cambiado a lo mejor algún final o algo importante de la novela que hayas dicho y se ha cambiado a lo mejor a última hora, o hayas tenido a lo mejor que decidir, oye, no sé si tirar por aquí o por aquí, porque a lo mejor te gustan los dos, pero... Por ejemplo, me pasó con mi segunda novela, Siempre en mi memoria, que llegó un momento que yo no sabía qué iba a hacer con la historia, o sea, como que tenía pensado toda una parte y tal, y de repente no sabía qué hacer. Y no podía seguir escribiendo porque no sabía qué hacer, o sea que
tuve que hacer un parón por fuerza pero yo confío mucho en que a mí de repente se me va a ocurrir, ¿no? Y cuando se te ocurre, pues ya lo ves absolutamente claro, cristalino y es como si no hubiera podido ser de otra manera y ya dices, esto es lo que tiene que pasar ahora. Tampoco es que me haya pasado muy a menudo, pero sí. Y otra novela, que esa todavía no la he publicado, la escribí y luego cuando la releí, de repente digo, uff, a esta novela le sobra y le quité 80 páginas. Eso iba a preguntar, no sé si a lo mejor tienes novelas o historias escritas que por algún motivo no hayas publicado todavía, porque a lo mejor no haya llegado el momento, ¿no? Porque hayas dicho, creo que no tiene que ser ahora, ¿no? O como... Bueno, más bien porque también van mandando las novelas a certámenes o a editoriales y tienes que coincidir la novela con la editorial que le guste y que luche por el proyecto y que el escritor y la editorial vayan juntos, ¿no? Entonces no es tan fácil eso. A ti esto te viene, Guadalupe, además te viene de familia, ¿no? Tú eres nacida en Argentina, pero bueno, española prácticamente porque te viniste aquí... Desde los 6 años. Desde los 6 años, muy pequeñita. Pero tu abuelo, sí, Samuel, sí era un importante autor teatral, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Así que eso a ti tú lo has mamado desde pequeñita, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, es que además mi abuelo falleció como un año antes de que yo naciera y me gusta pensar que me pasó el testigo. Ese legado, ¿no? Qué bonito. Sí. No sé si a lo mejor, ya que estamos hablando, ¿te ha servido a lo mejor de inspiración? ¿Has podido leer a lo mejor pues alguna obra que escribiera él? ¿O en qué te sueles inspirar? He leído varias obras suyas y hombre, además las lees pues de otra manera, ¿no? Claro. Cuando es tu abuelo, pues como... y la verdad que están muy bien. Pero inspirarme a veces son conversaciones, a veces puede ser una imagen. Sí, a lo mejor algo cotidiano, ¿no? Que a lo mejor te puede dar una idea, ¿no? Para escribir. Y a veces, sinceramente, no tengo ni idea de dónde se me vienen las ideas, porque, por ejemplo, la historia del milagro de los Bryant, lo que se me vino a la cabeza realmente fue el final de la historia. Y yo pensaba, ¿esto cómo seguiría? Y de repente pensé, no, lo importante aquí no es cómo seguiría, es cómo llegan los personajes hasta aquí. Claro, porque empezaste por el final, ¿no? El desenlace, pero todo lo anterior. Decidí hacerlo al revés, o sea, irme hacia atrás en la historia y contar cómo llegan los personajes a esa situación, que no me había pasado nunca eso, por eso también te digo que cada novela tiene su proceso y por lo menos en mi caso ya es diferente. Una última cuestión, Guadalupe, tu registro es muy amplio, no hemos hablado de literatura, pero también tienes una faceta no literaria. Has colaborado, por ejemplo, con la Junta de Andalucía, ¿no? En una campaña, o sea que es mucho más que literatura. En 52 semanas y media, un libro de promoción turística, y en Andalucía blanco sobre verde. Siempre me ha gustado escribir, la verdad, aunque en ese caso Andalucía blanco sobre verde, como soy bióloga y era tema también de naturaleza, pues por ahí encajé en el proyecto y sí, yo todo lo que sea escribir... ¿Te gusta, no? Es lo tuyo, ¿no? Sí. Es tu pasión. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva, Guadalupe, el libro y cómo está funcionando? ¿La acogida está siendo buena? Sí, la verdad que sí, está gustando mucho. La verdad, mucha gente me habla del libro de una manera entusiasta. Yo he estado un poco así como a ver qué me van a decir del libro, porque como que es un poco raro, pero no, ha funcionado muy bien. Y eso que, aparte del tema de la intriga, realmente es una novela muy intimista, que trata mucho de los sentimientos de los personajes, de su psicología, de por qué hacen las cosas, que es algo que a mí me interesa mucho y que suele ser algo que, a pesar de los diversos géneros que trato, siempre eso me resulta muy importante. Entonces, al ser una novela intimista y a la vez muy intrigante, como yo decía, bueno, a ver cómo va a recibir la gente esto, pero está gustando mucho. Hace 2 preguntas que dije que era la última, pero ya esta sí de verdad es la última y no te voy a robar más tiempo, porque conforme va avanzando la conversación, pues me llegan preguntas a la cabeza. ¿Sueles enseñar la obra o alguna parte de la obra a algún familiar o a alguien de confianza durante la estás escribiendo o no? ¿Tú prefieres terminarla para que nadie te diga nada?
Primero la termino y Ajá. luego se la enseño. Y ya no hay veo vuelta qué atrás, no hago. le guste o no, pero es lo que hay, ¿no? No, si tengo que cambiar, o sea, no, Puedes aceptar el consejo, ¿no? claro, acepto su consejo o no, claro, según, ¿no? Claro, claro. Yo tengo que tener la última palabra. Claro que sí. Pero sí que me importa su opinión, obviamente, sí. Pues Guadalupe, nada más, que siga yendo también ese libro, que Muchas tengas gracias. muchísima suerte y ha sido un placer tenerte aquí en este plato en Málaga TV. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.